Entonces, quiero poner este tiempo en las manos del Señor, que me acompañen allí con una corta oración. Señor Jesús, te doy gracias por este día, bendito Padre. Yo te pido, por favor, que seas tú con cada uno de nosotros en este momento, Señor, limpiando nuestras mentes, limpiando nuestros corazones, Señor, y que tú seas poniendo este mensaje, Señor, en nosotros y que podamos entenderlo, Señor, y ponerlo por obra, bendito Padre. Te pido que seas tú conmigo en este momento, Señor, y que tu Espíritu Santo me guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor es mi esperanza, pues digamos, es un título que el Señor puso en mi corazón. Más que todo, pues viendo todas estas cosas que hoy en día están sucediendo, ¿no? La esperanza es esa confianza de lograr algo, de alcanzar algo, de lo que nosotros estamos esperando, de lo que nosotros deseamos tal vez. Y yo pues me preguntaba, como les decía hace unos días, acerca de a qué predicar. Y yo me había dado cuenta pues que ya había predicado de varios temas y pues no es fácil en el momento de pronto que se te venga a la mente como un tema especial, como algo que de pronto toque los corazones de las personas. Eh, y pues lo que más he visto en este tiempo es que están pues ocurriendo muchas cosas, ya, entonces yo dije pues de pronto el Señor quiere que hable acerca de la esperanza, ¿no? De aquello que de pronto se ha visto afectado en este tiempo por todas las situaciones que estamos viviendo. Aquí en nuestro país, pues todo lo que esas situaciones de protestas, de matanzas, prácticamente estamos viviendo una guerra en las ciudades. Afortunadamente esto en estos últimos 2 o 3 días se ha calmado un poco, pero sin duda esto ha significado mucho dolor, ¿no? Para muchas familias hoy en día están llorando a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas. Algunos perdieron sus negocios en estos días. Entonces son sin duda noticias que de pronto nos desalientan, nos desaniman, nos hacen perder la esperanza, la verdad, en que de pronto podamos lograr aquellos planes, aquellas cosas que nosotros tengamos, que nosotros tenemos pensados, perdón. También algo importante es que uno se empieza a fijar en las noticias que están en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en estos días vimos cómo Israel era atacado con una cantidad de misiles que eran enviados por sus enemigos y uno decía, tremendo, Dios mío, ya se va a acabar el mundo, pero ¿por qué ocurren tantas cosas? Y precisamente en este tiempo, ¿no? Estos 2 últimos años han sido muy, muy difíciles, sobre todo porque nosotros veníamos de cierta comodidad, ¿no? Y de pronto ahora todo lo que nos rodea es un estrés, es una problemática, son una cantidad de factores que terminan afectando nuestra vida en diferentes niveles. Tal vez algunos países, de pronto, en cuanto a la problemática social, algunos países están, uno pues piensa, ¿no? Que están mejor, de pronto algunos países en Europa. A mí me ha llamado mucho la atención un país en particular, que es Japón, porque hace muchos años ellos fueron bombardeados, ¿no? Con las bombas atómicas, lastimosamente, y pues prácticamente fueron destruidos. Pero yo he visto, pues, en lo que uno puede mirar por videos, por fotografías y por todo lo que, todas las empresas que ellos tienen, pues he visto cómo ellos florecieron de una manera impresionante. Entonces eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención y admiro mucho eso, cómo ellos pudieron rehacerse, reconstruirse desde las cenizas. Y entonces yo estaba leyendo un poco acerca de este país y me encontré un dato bien, bien tremendo. Estaba leyendo un artículo de una cadena televisiva que se llama CNN y allí había un artículo en el cual decía que en el mes de octubre del año 2020, del año pasado, se habían muerto más personas por suicidio que por la pandemia del COVID. Y entonces yo dije, uy, tremendo, o sea,
un país que lo tiene pues supuestamente todo, que está muy bien estructurado, que uno no ve esos grandes problemas sociales que tal vez nosotros tenemos acá, y aún así la gente se quita la vida. Entonces, lo que esto me llevaba a pensar es que aunque de pronto las condiciones de nuestro país, los gobernantes, de pronto haya un buen gobierno o haya una buena, digamos, una buena distribución de los recursos o de pronto tal vez las políticas sean buenas, eh, eso no garantiza ya que las personas vayan a estar bien dentro, en sus corazones, en sus mentes. Y yo decía, aunque las condiciones sean buenas, la gente sufre, ¿ya? Nosotros sufrimos de una forma o de otra. Lastimosamente, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos ese vacío y obviamente nosotros vamos a sufrir, ¿ya? Y la palabra del Señor dice en Romanos 8, 22, 23, hablando pues acerca del sufrimiento, en Romanos 8, 22, 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, miren aquí, la palabra de Dios nos dice que primero la tierra, toda esta creación, está sufriendo. No solo somos nosotros los que sufrimos, sino que aún toda la creación del Señor está sufriendo. Y esto es muy tremendo porque incluso uno puede ver el sufrimiento no solamente de la gente, sino obviamente la tierra cómo sufre con el daño que le hacemos, con la contaminación, cómo vamos con los animales, con las selvas. Es tremendo. Y eso obviamente pues hace parte de lo que dice aquí la palabra, ¿no? Que la tierra está sufriendo. Y dice que no solo ella en el verso 23, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. Es decir, que aunque nosotros conocemos de Dios, que aunque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, nosotros también vamos a gemir. Muchas veces le compartimos a la gente acerca de Jesucristo, que Él es el Salvador, que Él es la persona que nos ha dado vida, que nos da esperanza, que nos cambia la vida, y tal vez de pronto nosotros vendemos como una vida sin problemas, sin dificultades, y miren que no es así. Aquí la palabra nos dice que nosotros vamos a tener sufrimiento, y el Señor Jesús también nos lo había dicho, que en este mundo íbamos a tener aflicción. En estos días, pues con tantas dificultades que ha habido, la gente de pronto puede sentirse triste, puede sentirse sin fe, sin esperanza, y tal vez sobre todo porque todos nosotros tenemos planes, proyectos, ideas que tenemos hacia un futuro, pero al ver todas estas circunstancias, de pronto uno dice, tal vez esto ya no se cumpla, tal vez la situación se va a poner muy difícil, tal vez va a seguir la guerra, nuestro país nunca se va a organizar, y en fin. Sin embargo, por allí dicen que lo último que se pierde la esperanza, ¿no? Es un dicho que nosotros tenemos en el mundo. Lo último que pierde la esperanza. Sin embargo, yo les digo, eso no lo podemos perder, por el contrario, es lo que más tenemos que tener en nuestra vida, en nuestro corazón. Tenemos que tener esperanza, nunca la podemos perder. El Salmo 39:7, quiero que me acompañen allí. Aquí está hablando el rey David, ¿sí? Él dice, ¿y ahora qué, Señor? ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El rey David no la había pasado muy bien, ¿no? Saúl, que era rey en ese tiempo, había querido matarlo. También había querido matarlo su hijo. Había venido una serie de dificultades. Y entonces él dice, le dice al Señor, ¿ahora qué? O sea, esta situación está difícil y me ha tocado duro. ¿Qué voy a esperar? Mi esperanza está solo en ti. Entonces, aquí el rey David nos enseña
que él, en medio de esa dificultad, a pesar de que lo habían querido matar, que habían querido acabar con su vida, que lo habían perseguido, que había tenido que correr, que sufrir, había sido, imagínense, igual que muchos aquí en este país desplazado por la violencia, porque había tenido que huir huyendo de quienes lo querían, de quien querían matar. Sin embargo, él reflexiona en sí mismo y él dice, mi esperanza está en ti. Como cristiano, sí, varias cosas me hacen tambalear a mí en cuanto a la fe, en cuanto a la esperanza. Sin lugar a dudas, pues hay unas situaciones que son difíciles, ¿no? Y que tenemos que pasarlas. De pronto cuando hay una situación muy difícil y uno no le ve solución, uno dice, no, ya perdí la esperanza con esto, ya no tengo fe para esto, Dios no, tal vez me quiera ayudar en esto. Cuando nos dan malas noticias de otras personas, uno dice, pero bueno, Dios mío, ¿por qué pasan tantas cosas malas? ¿Esto cuándo se va a acabar? Pero en particular hay algo que afecta mucho mi vida espiritual, mi fe, mi esperanza en Dios. Y una de estas en particular, lamentablemente, es el pecado. No por el pecado en sí mismo, sino por las consecuencias que tiene el pecado. En Romanos 6:15 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Miren que aquí el Señor nos dice que nosotros no debemos aprovecharnos de esta gracia que hemos tenido de parte de Dios para pecar. Sin embargo, lamentablemente, muchas veces caemos en pecado, ¿ya? De diferente manera. Y una consecuencia del pecado, por lo menos en lo que a mí me pasa, es que muchas veces yo ya no quiero orar, ¿sí? Me siento mal, siento que el Señor no me va a escuchar, siento que el Señor no me va a ayudar y muchas veces incluso siento que el Señor está decepcionado de mí. ¿Por qué? Porque yo supuestamente predico la palabra, le comparto a otros, oro por otras personas y yo creo dentro de mí pues que yo ya no debería pecar. O sea, ese es el estándar que uno tiene en su vida. Lamentablemente uno ve que en ocasiones uno cae en determinados pecados. Lamentablemente es así. Y eso obviamente inmediatamente crea una fractura en mi relación con el Señor. Y cuando yo pierdo esa relación con el Señor, entonces allí empiezo a perder yo mi esperanza, empiezo a perder esa, ese amor, ese respeto, ese sentimiento que yo tengo de que Dios está siempre atento a lo que yo le digo. Cuando yo cometo ese pecado, muchas veces, algunas veces de forma reiterativa o en otros casos yo con lágrimas en los ojos le he dicho a Dios, yo ya en esto ya no vuelvo a caer, pero sin embargo por allá volvió y cayó. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas nos llevan lastimosamente a una fractura en nuestra relación con el Señor y cuando nosotros nos apartamos del Señor, entonces aún incluso viene más pecado, vienen pensamientos que no debemos de tener, viene una cantidad de cosas que terminan dispersando nuestra vida espiritual y muchas veces empezamos a caer en tristeza, empezamos a caer en dolor, en sentimientos que no deberíamos de tener porque le dimos de pronto oportunidad al pecado para que hiciera todas estas cosas en nuestra vida. Y a mí me ha pasado mucho que cuando lastimosamente he pecado, yo he sentido que yo he decepcionado a Dios. Como quien dice, me imagino a Jesucristo diciendo al Padre, no, mira, Alex otra vez volvió a pecar, yo si no me esperaba eso. Es tremendo, ¿ya? Pero el Señor me llevaba una palabra, un amigo me compartió hace unos días algunos versículos y el Señor allí me hizo entender esto, que el pecado, aunque me haga sentir muchas cosas, esto no limita
el amor de Dios hacia mí y tampoco lo decepciona a Dios cuando de pronto uno comete un error, cuando uno pecó. Quiero que me acompañen a Efesios 1, del 3 al 4. Dice allí Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, cuando yo leía esto y yo decía, si alguien ya me escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿qué cosa le va a decepcionar de mí o qué cosa le va a sorprender? Absolutamente nada, porque el Señor ya sabe que nosotros íbamos a cometer esos pecados y que tal vez en el futuro fallaremos. Sin embargo, Él así nos aceptó, nos quiso y nos llamó. Más en el Salmo 139, 16 nos dice: mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, aquí vemos que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Después, Él incluso vio nuestro embrión, perdón, en el útero de nuestra madre, y sí que nos conocía desde antes, incluso cuando habíamos sido concebidos. Eso quiere decir que el Señor tiene pleno conocimiento de lo que nosotros somos como seres humanos y como hijos suyos. Así que nada de lo que nosotros hagamos lo puede sorprender o lo puede decepcionar, porque Él ya sabe que nosotros lastimosamente tenemos esa tendencia al pecado, y por esto de pronto yo empecé a comprender que aunque tal vez yo fallare, el Señor no iba a estar decepcionado de mí o no iba a dejar de amarme, porque Él aún así, conociéndome pecador, Él me acercó a su Hijo y Él quiere que yo tenga una nueva vida. Pero también uno puede reconocer que no podemos tener muchas veces una vida 100% perfecta, de pronto como tal vez quisiéramos, ¿no? Tenemos que reconocer que pues obviamente podemos caer en alguna ocasión en el pecado. El hecho de que Dios nos haya escogido no tiene nada que ver con la vida que de pronto nosotros tenemos, de que nosotros seamos buenos o que seamos malos. Más bien, aún siendo pecadores, Él nos escogió. Y muchas veces, aunque creemos que hemos decepcionado, que le hemos fallado a Dios, eh, esto muchas veces lo creemos por nuestro propio orgullo, porque nosotros creemos que nosotros somos los que nosotros nos hemos acercado a Dios, que nosotros mismos tuvimos la voluntad de acercarnos a Dios para que Él se fijara en nosotros y Él nos perdonara, y que nosotros nos arrepentimos. Pero eso no es cierto, porque ¿qué es lo que pasa aquí? Aunque nosotros creemos que nosotros lo hicimos, eso no fue de parte nuestra. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí, fuimos llamados, fuimos seleccionados por el Señor de una manera maravillosa, sorprendente. En el libro de Romanos, en Romanos 11:29, nos dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, no, cada uno de nosotros fue llamado, y nosotros estamos sentados aquí hoy escuchando la palabra de Dios porque el Señor algún día le dio una palabra a alguien, le dio aliento a alguien para que nos hablara y nos compartiera la palabra del Señor, y nosotros en ese momento sentimos ese llamado. Tal vez en el fondo del corazón allí lo albergamos y de pronto seguimos haciendo una vida de forma mundana, pero siempre allá en nuestro corazón había algo que nos decía que teníamos que terminar sirviéndole al Señor, que teníamos que algún día acercarnos a Él, que teníamos que conocer de su palabra, que teníamos que empezar a congregarnos en aquella iglesia donde algún día nos habían invitado. Entonces, aquí podemos ver que nosotros fuimos llamados y nosotros no pudimos rechazar
ese llamado, aunque pecamos, aunque tal vez no nos pareció en ese momento, aunque de pronto incluso nos burlamos, aunque imagínense lo que ustedes quieran que hubiéramos podido hacer. Nosotros no lo pudimos resistir, por eso nosotros estamos aquí sentados escuchando la palabra de Dios. En Juan 6:44 nos dice algo también muy tremendo. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí nos dice el Señor Jesús que a cada uno de nosotros, el Padre, Él mismo se tomó el trabajo de acercarnos al Señor Jesucristo para que nosotros creyéramos en Él, para que nosotros lo aceptáramos como nuestro Señor y Salvador y para que Él nos diera vida eterna. Es decir, que ni ustedes ni yo hicimos absolutamente nada. Uno cree que fue voluntad de uno, pero en realidad fue voluntad del Señor que nos acercó a Él mismo. Así que no tiene que haber orgullo en nuestro corazón. Y si algún día nosotros fallamos, lamentablemente Dios no lo quiera que de ahora en adelante no le fallemos, pero si nosotros le fallamos, no creamos, por favor, o no perdamos la fe, o no perdamos la esperanza, no perdamos la comunión con el Señor, porque de pronto fallamos un día, ¿ya? Porque el Señor, a pesar de lo que nosotros hemos sido, Él nos ha llamado, Él nos ha escogido y Él nos está santificando. Amén. En Efesios 1 del 16 al 18 nos dice, aquí habla el apóstol Pablo, ¿sí? Le habla a la iglesia de Éfeso, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el entendimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, la riqueza de la gloria de herencia en los santos. Entonces, aquí Pablo les dice a los creyentes de la iglesia de Éfeso que él ora para que todas estas cosas sean entendibles a las mentes de ellos. El Señor les había escogido, nos había escogido a cada uno de nosotros, que Él era el que había hecho ese llamamiento a cada uno de nosotros en particular, que Él era el que nos había acercado y que nosotros habíamos sido escogidos para Él y que no importaba tal vez la vida que nosotros habíamos tenido, lo que hubiéramos hecho, Él simplemente se había fijado con misericordia en cada uno de nosotros y había hecho ese llamamiento para que nosotros fuésemos santos delante de Él, fuésemos y que Él se había tomado ese trabajo de escogernos a cada uno de nosotros para, obviamente, para que nuestras vidas sean diferentes y también para darle la gloria a Él. Pero eso no quiere decir que de pronto nosotros no íbamos a tener de pronto inconvenientes, de pronto que no íbamos a sufrir, que no íbamos a pecar. Ya cuando nosotros vemos, cuando el Señor Jesús se acerca a Natanael y lo llama para que fuese su discípulo, Natanael o Bartolomé, uno ve cómo el Señor hace un llamado y él en particular llama, esto lo puede ver en Juan 1:43 en adelante, él le hace el llamado a Natanael y él dice de Natanael que es un israelita en quien no hay engaño. Y muchas veces uno toma ese versículo y dice, uy, el Señor lo llamó a Natanael porque en él no había engaño. Pero eso no quiere decir el que el Señor Jesús haya hecho
eso que tal vez Natanael no iba a fallar, que no iba a pecar o que no había pecado, porque dice la palabra que todos hemos pecado y que no hay ningún justo sobre la tierra. Así que eso no quiere decir que el Señor llame a los justos o a los que de pronto se consideren buenos en este mundo, sino por el contrario, a los pecadores, porque Natanael más adelante también fue uno de los que dejó solo al Señor y él seguramente después obviamente se arrepintió, pero, pero él cometió ese pecado, lo dejó solo, lo abandonó, tal vez por el miedo de que lo mataran, en fin, pero allí vemos cómo el Señor, a pesar de que sabía que Natanael iba a hacer esto, que de pronto iba a ser dispersado por el miedo, por todos los sentimientos que pudiera tener en ese momento, aún así Él lo escogió para Él. Es decir, que el pecado, los errores que nosotros vamos a cometer en el futuro no son, no son importantes en cuanto a lo que el Señor ya decidió de nosotros, que Él nos ha escogido para que nosotros seamos sus hijos. En Romanos 8:35 nos dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nada nos puede separar del amor. Ni incluso, lamentablemente, el pecado es algo muy duro. Es algo, como les he dicho, que produce una fractura, una ruptura en nuestra comunión con el Señor. Pero ni siquiera eso puede superar el amor de Dios sobre nosotros. Y bien nos ha dicho Él que si nosotros cometemos pecado, pues que abogado tenemos y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que Él nos ha dado todas las herramientas para que aunque caigamos, nos acerquemos a Él y Él va a perdonarnos y a limpiarnos de toda maldad. Más adelante, en Romanos 8, 38, 39, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí vemos que nada nos puede separar del amor de nuestro Señor. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros permitimos ese pecado en nuestra vida, lamentablemente sí vamos a tener unas consecuencias. Vamos a tener lo que ya les había mencionado en un principio, vamos a tener una ruptura en nuestra relación con el Señor. Tal vez nos vamos a sentir que ya como que no quiero orar porque en realidad me siento mal, y en verdad es así. Uno se siente avergonzado porque de pronto había prometido esto y lo otro y volví y cayó. Se siente que ha decepcionado a Dios, uno mismo se siente decepcionado de uno mismo. Entonces son una cantidad de factores que cuando nosotros le abrimos la puerta, empiezan a afectarnos de una forma muy terrible. Y cuando nosotros perdemos esa conexión con el Señor, esa comunión, allí viene la desesperanza, allí viene la pérdida de fe, allí vienen esos pensamientos de tristeza, de melancolía, de que ya no, el Señor no me va a dar esto, el Señor no me va a escuchar, no va a cumplir este deseo o este sueño. Pero podemos ver aquí que nada nos puede separar del amor de Cristo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es alejarnos del pecado. Ya como lo leía unos versículos eh, hace un momento, dice la palabra de Dios: ¿qué pues voy a pecar ahora que tengo libertad, para que el Señor me ha dado la gracia, que el Señor me ha perdonado? Voy a pecar encima, sabiendo que puedo pedir perdón mañana o más tarde, me puedo arrepentir y voy a pecar. No, por el contrario, en ninguna manera, como dice la palabra, yo tengo que alejar ese pecado de mi vida, tengo que alejar esos pensamientos, esos deseos, esa, esas de pronto, esas cosas que tengo en mi mente y en mi corazón que me alejan del Señor, porque eso lastimosamente va a traer las consecuencias de la desesperanza, de la pérdida de fe, de esos sentimientos de melancolía, tal vez de
de sentirse mal, sentirse decepcionado de uno mismo. En el Salmo 71:5 nos dice, porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Aquí el salmista reconoce que el Señor es su esperanza y que ha sido la seguridad de él desde su juventud. Entonces aquí podemos ver que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que el Señor vio el embrión nuestro en el útero de nuestra madre, que el Señor envió a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros para que creyendo en Él tuviéramos vida en abundancia, perdonados de pecado y recibamos el don de la vida eterna. Si ustedes analizan nada más estos 4 factores de toda una cantidad de factores que el Señor ha llevado a cabo para que nosotros estemos bien, ¿por qué hemos de perder la esperanza? Si hay alguien que se ha preocupado por mí desde mi juventud, ¿por qué tenemos que esperar la esperanza? ¿Por qué tenemos que perder nuestra esperanza? La situación del mundo, la situación de nuestro país, tal vez nosotros no la podamos controlar. Tal vez nosotros no podemos hacer nada para que esto mejore. O sea, no, obviamente nosotros podemos orar, pero quién sabe si la situación vaya a mejorar o no. Eso es claro. Nosotros estamos en un mundo en el cual el Señor mismo nos dijo que estaba lleno de aflicciones y allí pues vamos a estar y vamos a tener que luchar contra eso. Pero lo que sí podemos estar nosotros es estar unidos totalmente al Señor para nunca jamás perder nuestra esperanza, porque muchas veces estamos desanimados, estamos con situaciones en nuestra mente, en nuestro corazón, porque nosotros de verdad no estamos unidos en oración, en lectura de la palabra con el Señor. A mí me ha pasado que cuando he estado en perfecta comunión con el Señor, cuando he determinado leer todos los días cierta cantidad de páginas de la palabra de Dios y he determinado siempre estar en oración, mi vida es mucho más tranquila, siempre tengo fe, siempre tengo buen ánimo, mi esperanza está siempre puesta en el Señor, pero lastimosamente cuando yo dejo de hacer eso, empieza el enemigo a atacar, atacar y atacar y empieza a minar mi mente y mi corazón. Y eso es lo que de pronto el enemigo ha querido hacer en este último tiempo, atacarnos y atacar, atacar nuestra mente, pero no le hagamos caso al enemigo, porque él sabe, el enemigo nos conoce perfectamente. Él sabe que tenemos un punto de quiebre, sabe que tenemos un punto en el que ya no soportamos más, en el que no queremos escuchar más de enfermedad, de sufrimiento, de dolor, que estamos hartos. Y allí en ese momento en que usted va a empezar a renegar, en que usted de pronto va a empezar incluso a maldecir y va a pecar en contra del Señor, allí el enemigo ataca, 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 poniendo sentimientos de haciéndonos perder la fe, haciéndonos perder la alegría, el gozo de nuestra salvación. Entonces, el llamado en esta mañana es a no perder la esperanza, así como el salmista nunca la perdió, cuando él dice que el Señor ha sido su esperanza y que ha tenido cuidado de él desde su juventud. Si el Señor se tomó el trabajo de escogernos desde antes de la fundación de este mundo, es porque Él iba a estar con nosotros, porque Él va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días y Él va a tener cuidado de cada uno de nosotros. No tenemos que perder la esperanza porque la situación del mundo, de nuestro país, está patas arriba o esté como esté. Nuestra esperanza está en el Señor y nunca debemos dejar de confiar en Él. Muchas veces nosotros pensamos que si yo hubiera hecho esto en tal tiempo, yo no estaría en tal situación, si yo no hubiera cometido tal error, si yo no hubiera dicho esto, yo estaría en este momento mejor. De pronto pensamos que nuestra vida muchas veces es el resultado de nuestros errores, de situaciones de nuestro pasado, pero miren,
La palabra, el Señor siempre ahorita nos recuerda que Él ha tenido cuidado de nosotros y que aunque hayamos cometido errores en nuestro pasado, eso no importa, eso no interesa. Lo importante es lo que está hacia adelante, como el apóstol Pablo decía, yo me concentro es en lo que está adelante, porque si yo me pongo a pensar en lo que está atrás, tal vez sí cometí muchos errores y pequé, hice y deshice, pero eso no determina lo que yo voy a hacer de ahora en adelante en Cristo Jesús. No determina que yo pueda tener fe, que yo pueda tener esperanza, que el Señor me vaya a ayudar. El Señor ha puesto en mí algo, ha puesto de su espíritu, ha puesto su palabra en mí. Muchas veces uno cuando lee también en la palabra, leemos aquella parábola de la buena tierra, ¿no? Y uno se pregunta, uy, Señor, ¿será que tú te equivocaste conmigo? ¿Será que yo sí era buena tierra? Pues déjenme decirle que el Señor es capaz de transformar la tierra que usted tiene en su corazón, porque Él supo en dónde sembró. Y si Él sembró en su vida es porque Él quiere que usted tenga su palabra, que Él tenga su espíritu. El Señor no se equivocó al haber sembrado la palabra en su corazón, en su vida. Nada más que nosotros tenemos que llevar a cabo, como dice el Señor, todas las enseñanzas que Él nos ha dado, tenemos que ponerlas por obra. Y nuestro problema principal, lamentablemente, no son las situaciones ni lo que nos rodea, somos nosotros mismos con el pecado. Eso es, en definitiva, lo que hace la diferencia entre que nosotros tengamos una vida en abundancia y tal vez una vida con melancolía, una vida con falta de fe, con falta de esperanza. Entonces, el Señor aquí nos dice que Él ha sembrado en una tierra la cual Él conoció de antemano y nos invita a que tengamos esperanza, a que tengamos fe, no importa las situaciones que estemos afrontando, no importa los errores que hayamos cometido en el pasado, tenemos que tener nuestra mente puesta en Él y en lo que Él va a hacer de ahora en adelante. Y aunque las situaciones sean complicadas, sean difíciles, pensemos siempre que alguien, el mismo Señor pensó en nosotros desde la fundación del mundo y Él tiene cuidado de nosotros desde nuestra juventud hasta este momento. Amén. Esa era la palabra que quería compartirles. Espero haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Yo sé que de pronto eh, este tiempo que vivimos es difícil, sin embargo, pues el Señor me puso a recordarles que en Él debe estar nuestra esperanza y que no debemos tener temor, porque Él es el que tiene control de nuestra vida y de las cosas que nos rodean. Y espero pues que hayan podido recibir con gozo. Amén. Ahora quiero pues, que oremos para despedir la reunión. Quiero que oremos también de pronto no sé si hay alguna necesidad en particular para que oremos y también para agradecer por los diezmos y las ofrendas. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos has regalado en este día, Dios, en la cual nos recuerdas que tú eres nuestra esperanza, Señor, y que no importa, bendito Dios, tal vez nuestra vida, nuestros errores, lo que hayamos cometido en el pasado, Dios Santísimo, no importa la situación que estemos viviendo, Señor, debemos siempre poner nuestra esperanza en ti, Señor, saber de que tú nos creaste, de que tú preparaste un camino con todas las cosas para que nosotros anduviéramos en él, Señor, y que bendito Dios, tú eres quien hace la obra en cada uno de nosotros, quien nos restaura, quien nos guía, quien nos enseña, bendito Padre. Yo te pido para que, Señor, no mengue nunca, Señor, la esperanza que hay en ti, en ninguno de las personas, Señor, que han escuchado esta palabra y de aquellos quienes la escucharán algún día, bendito Dios. Yo te pido para que la esperanza en ti siempre exista
exista en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente. Bendito Dios, que aprendamos a confiar en ti con corazón sincero, con un corazón como el de un niño, Señor, que cree lo que su papá le dice. Bendito Dios. Te pido para que también limpies, Señor, de todas esas cosas incorrectas que hay en nuestra vida, que tal vez no nos permiten experimentar, Señor, esa vida abundante que muchas veces deseamos, Señor. Te pido que seamos nosotros llevados, bendito Dios, por ese camino y que cada día, Señor, nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo. Yo te pido, Padre Santo, para que podamos entender esto, Señor, que en la obediencia hay bendición, Señor, y que tú te agradas de quienes hacen tu santa voluntad, Señor. Te pido para que por medio de tu Espíritu tú nos fortalezcas y nos ayudes siempre a poner primero tu palabra por obra en nuestra vida, Señor, y que esa sea nuestra fuente, Señor, que de allí nosotros tomemos, bendito Dios, la fuerza para seguir adelante, Señor, en esa comunión contigo, haciendo tu voluntad, leyendo tu palabra, Señor. Te pido, bendito Dios, para que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos seguir adelante, bendito Dios. Oro, Padre Santo, por cada una de las necesidades que aquí existe, Señor. Te pido, bendito Dios, por las necesidades de salud que hay en la iglesia, Señor. Te pido, Padre Santo, para que, bendito Dios, por todas aquellas personas que están pasando algún problema en su salud, te pido que seas tú poniendo paz en sus corazones, Señor. Te pido, Dios, que seas tú poniendo tu mano sanadora, Señor, sobre cada uno de nosotros, Dios. Que seas tú, Señor, también ayudándonos a entender cuál es la razón de esta situación que de pronto enfrentamos, Señor. Si tú nos quieres enseñar algo, Señor, si tú de pronto quieres que nosotros veamos la vida de una forma diferente, si tú quieres, Señor, también de pronto probarnos, bendito Padre, te pido para que seas tú enseñándonos, bendito Dios, a comprender cuál es tu voluntad en esa situación, bendito Padre, que de pronto estamos afrontando con nuestra salud, Señor, con nuestros familiares, de pronto, Señor, con, bendito Dios, con los hijos, los esposos, las esposas, Señor, los hermanos, los padres. Tú sabes que son situaciones muy difíciles, muy dolorosas cuando nos enfrentamos a los problemas de salud, bendito Dios. Por eso yo te pido que seas tú con tu mano sanadora, Señor, sobre cada una de las personas que estamos aquí, Señor, y que se extienda también sobre cada uno de nuestros familiares, Señor. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oro también por esas dificultades, Señor, que tal vez haya en el área económica, bendito Dios. Yo sé que este ha sido un tiempo muy difícil. Tal vez mucha gente ha perdido de pronto sus trabajos, sus negocios no andan bien por la situación que vivimos, los recursos de pronto no alcanzan. Yo te pido para que seas tú, Señor, prosperando de nuevo, Señor. Bendito Dios, trayendo, Señor, la provisión que cada uno de nosotros necesita, Señor, haciendo prosperar de nuevo esos negocios, esas ideas, esos proyectos, Señor, que tú permitas, Señor, que podamos salir adelante, bendito Dios, y que podamos tener los recursos, Señor, para subsistir, no solamente nosotros, Señor, sino también nuestras familias, Padre Santo. Te pido para que también tú derrames paz en cada uno de nosotros, Señor, para que nos aumentes la fe, para que nos des cada día más esperanza en ti, Señor, que nosotros podamos entender que de ti viene la bendición, Señor, y que bendito Dios, que nos ayudes a entender que, Padre Santo, tú has tenido cuidado de nosotros desde que éramos niños, Señor, desde nuestra juventud, y que nada nos va a faltar, Señor. Ayúdanos a entender eso, porque muchas veces tenemos tal vez dudas en cuanto a lo que será de nosotros, Señor, pero yo te pido para que tú quites toda duda, Señor, todo sentimiento de falta de fe, de desesperanza, toda melancolía, para que tú quites, Señor, todo sentimiento y pensamiento que se levanta en contra de tu voluntad. Quítalo, Señor, en este momento. Límpianos, por favor, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a tener esa alegría, ese gozo, esa esperanza en ti, porque sabemos que alguien ha estado con nosotros, que alguien nos ha cuidado, que alguien ha puesto sus ojos en nosotros, Señor, a pesar
pesar de lo malos que éramos, Señor, tú, Señor, pusiste, bendito Dios, de tu espíritu, Señor, de tu palabra en nosotros. Y eso, Señor, ya nos hace ser unos privilegiados, Señor, porque tenemos conocimiento de ti, tenemos, Señor, tu palabra, tenemos a tu Espíritu Santo que está con nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Yo oro, bendito Dios, también por las ofrendas, los diezmos que han de ser depositados, Señor, en el alfolí. Te pido para que seas tú, Señor, dando provisión aún más, Señor, a los que dan, bendito Dios, y también a los que no tienen para dar. Señor, yo te pido para que tú nos proveas, Señor, todo lo que necesitamos, Señor, los recursos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.